En esta ocasión vamos a socializar una obra del escritor austriaco Peter Drucker, La sociedad postcapitalista. La transformación de la sociedad del Occidente se da cada 50 o 60 años en su visión mundial, estructura política y social. Durante el capitalismo, dos clases dominaban la sociedad: capitalistas y proletariados. En la sociedad postcapitalista encontramos dos clases: trabajadores del conocimiento y trabajadores de servicios. La sociedad pasó del capitalismo a la sociedad del conocimiento. El binomio capitalismo y tecnología duraron unos 150 años, entre 1750 y 1900. El capitalismo se convirtió en un sistema por medio de tres fases: la revolución industrial, la revolución de la productividad y la revolución administrativa. De la revolución industrial podemos decir que se aplicó el conocimiento a la herramienta. Duró aproximadamente 100 años, desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. La enciclopedia y las escuelas técnicas codificaron y publicaron el misterio de los oficios artesanales, convirtiendo la experiencia en conocimiento, el aprendizaje en el libro de texto, el secreto en metodología, el hacer en conocimiento aplicado. La transformación mundial de la sociedad y la civilización se dio gracias a la tecnología. En la revolución de la productividad, el conocimiento es aplicado al trabajo manual. Duró unos 70 años, desde 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial. La aplicación del conocimiento al trabajo aumentó exponencialmente la productividad y consigo el nivel de vida y la calidad de vida en los países desarrollados. Los tecnólogos le atribuyen ese mérito a las máquinas. Los economistas atribuyen ese mérito al capital. La revolución de la administración consistió en proporcionar conocimiento a fin de averiguar cómo aplicar el que ya existe para obtener resultados. Necesitó menos de 50 años, desde 1945 hasta 1990, para que se volviera dominante y mundial. La administración es un órgano genérico de la sociedad del conocimiento. El conocimiento se convirtió en el recurso de nuestra sociedad postcapitalista y cambia la estructura de la sociedad, crea una nueva dinámica social, económica y política. Pasar de conocimiento a conocimientos le ha dado al conocimiento el poder de crear una nueva sociedad, que debe estructurarse sobre la base que el conocimiento sea especializado y las personas instruidas sean especialistas. La organización es un grupo humano compuesto por especialistas que trabajan juntos en una tarea común y por eso siempre es especializada y eficiente. Su función es hacer productivos los conocimientos. La organización tiene unas características. Es un instrumento especializado con una misión específica. Compite por su recurso más esencial, las personas preparadas. No es de jefes y subalternos, es de equipo de asociados. Es administrada por alguien que toma decisiones y es autónoma. Toda organización tiene que incorporar en su estructura la gestión del cambio, mejora continua, desarrollar nuevas aplicaciones, aprender a innovar. Los empleados de la sociedad postcapitalista son personas cuya capacidad para hacer una contribución depende de tener acceso a una organización. La sociedad postcapitalista se ha convertido en una sociedad de organizaciones y una sociedad de empleados. Estos empleados llevan consigo los medios de producción, su conocimiento. En el capitalismo, el empleado servía al capital. En la sociedad postcapitalista, el capital sirve al empleado. El trabajo, el capital y su futuro. La globalización, la tecnología, el cambio de valores, el cambio en las expectativas personales de los integrantes de la fuerza de producción
al hecho de que surjan nuevos conceptos o modelos de producción empresarial. Y esto se evidencia cuando ha cambiado el quién, el cuándo, el dónde y el cómo se efectúa el trabajo. La sociedad postcapitalista convoca a que el gobierno, la empresa y la sociedad cooperen de manera uniforme, activa y dinámica en la adquisición de conocimientos. Esto presupone revisar los modelos educativos y las técnicas de enseñanza, de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Para qué cambiar el modelo de adquisición de conocimiento? Para que haya una fuerza productiva que constantemente esté renovándose. En el futuro, las sociedades tendrán que estar en la vanguardia en la producción de tecnologías. El que posee conocimiento es el hombre, y una sociedad educada puede competir en el mercado venidero. La productividad de las nuevas fuerzas laborales. Cuando hablamos de productividad, nos referimos al indicador que mide la eficiencia y la relación que existe entre la cantidad de recursos utilizados y la producción obtenida en un periodo de tiempo. Este cálculo es fácil de hacer cuando hablamos de trabajadores que elaboran un producto o mueven objetos, pero cuando hablamos de trabajadores del conocimiento, la medida o el cálculo se hace distinto, y esta medida se ve reflejada en la producción desarrollada, en las innovaciones que hace una nación en un año. Cuando hablamos de trabajadores del conocimiento, se exige que se incorporen el aprendizaje continuo en el oficio y en la organización. Estas deben convertirse en medios para el aprendizaje y enseñanza, siendo su función primordial hacer productivos los conocimientos adquiridos. Cuanto más especializados sean los conocimientos, más eficientes serán las organizaciones. La organización basada en la responsabilidad. La sociedad postcapitalista exige que las personas intervenientes en los medios de producción ejerzan la ética laboral. Esto quiere decir que alcancen el deber ser en su función, y no solamente pensando en la remuneración que recibirán, sino en la satisfacción, en el goce que eso conlleva, en el goce personal. También postula de que hay un compromiso de la persona con su compañero, de que alcance también las metas. También exige un compromiso con la misma organización y plantean la solidaridad. Y la solidaridad es el compromiso sin esperar nada a cambio. Y también se plantea de que las personas practican hoy la complicidad. Buscamos a personas que no sean las aptas, sino las que nos ayuden a salir de paso. Entonces, la sociedad postcapitalista plantea de que la persona debe cumplir el deber ser de su función, solo por el mérito de ver o por la necesidad de ver a una sociedad mucho más superada y mucho más realizada. Bueno, prosigo con el punto 6 que me correspondió de la obra, donde lo determino como el tópico de Estado, Nación y Megaestado. Para Peter Drucker fue concebido de una manera visionaria, quien a través de la edición de esta obra en 1992 y para este tiempo, pues fue un señor muy inteligente, porque produjo dentro de esa dialéctica, esa teatriba, se puede decir, dentro de su contexto literario, él pudo visionar de una manera los acontecimientos que hoy inclusive estamos viviendo, que lo llamó como postcapitalismo. Dentro de esto no cabe no hacer un pequeño paralelo de que él estableció en la obra como la Guerra Fría, dando a conocer los acontecimientos del siglo XVIII, XIX y XX, que destacó al momento de la edición de esta obra, con ese cúmulo de conocimientos que hoy se están viviendo, que dentro de su momento llamó postcapitalismo, por constituir esa reflexión inteligente y de ver que atrás quedaba lo que era el feudalismo, lo que quedó atrás el capitalismo y el mismo socialismo, y a esta etapa llamarla el postcapitalismo, como dando una vigencia, una nueva estructuración
de acontecimientos ya pasados y que hoy en día se podía producir a través de las naciones, pero él plasma allí donde las naciones por sí solas no podían solucionarle todos los problemas a los ciudadanos del mundo. Efectivamente, así es. Él planteaba que dentro de esta historia, en su evolución, hubiera un esquema de alianza, un esquema de globalización, podríamos decirlo hoy en día, como naciones, para que sean capaces de salir adelante, pero dentro de ello constituir un bloque, cohesionar, intercambiar a través del megaestado, que es ese bienestar como lo estableció Bismarck en 1880, ya que en Estado-Nación no se pudo concebir estas nuevos acontecimientos en cuanto a la instrucción del conocimiento. Él era un administrador, pero sin embargo dentro de eso él dio este pensamiento de manera muy distinta a lo que en sí y significaba a la economía. Sin embargo, al evolucionar toda esta adquisición de conocimiento e instituir para poder construir esa interdependencia y conseguir los fines visionados a través del postcapitalismo. La sociedad postcapitalista, ¿qué es? La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento, es un nuevo sistema capitalista, se podría decir, entre comillas, que es una producción crítica, una producción totalmente separada de la oposición con el trabajo, pero a través del conocimiento. El tribalismo y el regionalismo amenazan al Estado-Nación por fuera y el tribalismo lo hace por dentro. Son varios los motivos por los cuales estos fenómenos sociales han tomado tanta fuerza en el mundo y Drucker los argumenta de manera sólida en este libro. Se requieren de entidades transnacionales que tengan soberanía propia para afrontar nuevos retos económicos y sociales, que le sería difícil a un gobierno asumir por sí solo. El dinero y la información se hicieron transnacionales. No hay límite ni control para estos. El medio ambiente es un interés transnacional. La contaminación no conoce fronteras. En síntesis, del medio ambiente depende toda la humanidad y para ello se deben tomar medidas de protección ambiental. El terrorismo es una amenaza mundial. Lo que se necesita para eliminar la amenaza, o por lo menos controlarla, son acciones transnacionales que vayan más allá de solo un Estado soberano. La necesidad de un control transnacional de armas es innegable. El regionalismo es otra realidad marcada en el horizonte mundial, donde se unen diferentes naciones y conforman organismos de gobiernos regionales que asumen ciertas funciones como la economía. La Unión Europea es un claro ejemplo. Comenzó como una organización puramente económica, pero cada vez ha asumido más funciones políticas como libre movimiento de bienes, servicios y personas. Estas uniones buscan fortalecimiento económico, ser una unidad económica lo suficientemente grande como para establecer un libre comercio significativo, el desarrollo de industrias de altas tecnologías con un alto grado de protección. No cabe duda que este movimiento es inevitable e irreversible. El tribalismo es una tendencia mundial. La gente defiende la diversidad. Todas las naciones por igual tienen acceso al dinero y a la información, por lo que se colocan en igualdad de condiciones. Hoy día un país pequeño puede tener lo mejor de ambos mundos: independencia cultural y política e integración económica. Pero la razón principal del tribalismo no es política ni económica, es existencial. Los pueblos necesitan raíces en un mundo transnacional, necesitan comunidad. Los pueblos necesitan definirse a sí mismos, una comunidad lingüística, cultural, religiosa que los identifique. No cabe duda que estos tres movimientos sociales están creando un nuevo cuerpo político, una nueva y compleja estructura política, tres vectores, cada uno tirando en una dirección distinta. Las demandas externas e internas que enfrentarán los gobiernos exigirá alta competencia gubernamental para poder enfrentarlas. En lo externo, con relación a los movimientos sociales mencionados anteriormente. En lo interno, la necesidad de hacer que el gobierno sea eficiente. En los últimos años los partidos políticos se han visto debilitados, sobre todo por los jóvenes, que no le ven sentido a los viejos grupos políticos y sus lemas. Además, muchos gobiernos han generado más gasto público y por ende más impuestos, mostrando resultados lamentables en sus gestiones de gobierno. Es por esto que el gobierno debe ser reestructurado para recuperar un mínimo de capacidad de rendimiento. Al igual que una empresa comercial o un hospital, el gobierno siempre debe tener en cuenta tres cosas para su reestructuración.
reestructuración, abandono de lo que no funciona, concentración de lo que sí funciona y produce, y análisis de los medios éxitos y medios fracasos para desechar ideas improductivas y hacer más por lo que sí se rinde. El gobierno debe operar con presupuestos equilibrados, tanto en los buenos tiempos como en las recesiones económicas. Hacer una política económica donde la política tributaria sea socialmente neutral. La idea es que el Estado pueda redistribuir los ingresos eficientemente y por tanto reformar a la sociedad mediante tributación y subsidios, con impuestos de consideraciones equitativas y justas. Debe controlar el dinero para el gasto público, que cada año es menor. Crear un ambiente económico para que la economía pueda crecer y mantenerse competitiva incluso en tiempos de crisis. El área del servicio social encaminado a modificar a la comunidad y cambiar el ser humano ha crecido en los últimos 100 años, especialmente en Estados Unidos. El gobierno lo utiliza como parte de su reestructuración. Asociaciones como las diócesis, Alcohólicos Anónimos, Ejército de Salvación, entre otros, han tenido éxito en los servicios que le ofrecen a la comunidad. La ciudadanía juega un papel importante en la prestación de servicios sociales. Ciudadanía implica compromiso activo, responsabilidad, ser factor decisivo en su comunidad, en su sociedad, en su país. Estas organizaciones sin ánimo de lucro tienen la ventaja y es que la mayoría de sus voluntarios trabajan dentro de la organización y son personas profesionales y también gente de hogar que siente la necesidad de dar algo por los demás, hacer la diferencia. La ciudadanía por el sector social no es una panacea para todos los males de la sociedad postcapitalista, pero es un comienzo para atacar estos males. Restaura la responsabilidad cívica y el orgullo cívico, que es señal de comunidad. El libro La sociedad postcapitalista y su autor Peter Drucker, 1993, nos corresponde el conocimiento, su economía y su productividad. Dice, podríamos decir que el comportamiento que tiene el mercado es superior, es precisamente porque organiza la actividad económica en torno a la información. Basado en ese punto, entendemos que según la teoría del autor, lo que expresa es que el mercado es cambiante y en ese proceso evolutivo que tiene se utiliza la información y el conocimiento. Es como mediante ese proceso para potenciar la productividad e ir a la vanguardia en el mercado cambiante. La economía y el conocimiento, pues como se comporta la economía como recurso económico, es algo que aún no existe una teoría como tal, pero sí existen definir aspectos importantes como, primero, explicaría la economía actual, segundo, el crecimiento económico y tercero, la innovación. Si esta teoría existiera, sería muy fácil explicar por qué esos productos nuevos que llegan al mercado, es más, tecnológicos, llegan y de la noche a la mañana arrasan con el mercado. Y sin importar que hay productos que llevan más tiempo en el mercado, pero ellos llegan de la noche a la mañana y tienen eso es un fenómeno impresionante, que de la noche a la mañana se posiciona tomando el mercado. Entonces, esa teoría, si existiera una teoría, podría explicarse por qué suceden estos fenómenos. Entonces, tenemos tres maneras de aplicar el conocimiento. Está, primero que todo, la explotación continua del conocimiento que existe para desarrollar nuevos productos. ¿En qué sentido? Que hay países que hacen unas inversiones para poder desarrollar productos que vayan a la vanguardia. Es decir, crean unos laboratorios específicos, ya sean empresas privadas o públicas, y se dedican a la elaboración mediante el conocimiento en la información como base fundamental. ¿Qué busquen? Igualmente, buscan ¿qué? Crear esos procesos y servicios. Y la innovación genuina, en la innovación genuina podemos decir que están a la vanguardia, van a la vanguardia y están reinventándose día a día con el fin de crear productos que tengan una sensación en el mercado. El autor explica que estos tres fenómenos
Estos tres fenómenos deben ir de la mano y que uno sin el otro no funcionaría. Y que para que funcione perfectamente deben ir de la mano con el fin de ¿qué? De hacer un cambio en la economía y un cambio en la sociedad. La productividad del conocimiento, dice el autor, o quiere expresar el autor, que el conocimiento no es barato. El conocimiento no es barato y países como Estados Unidos invierten más o menos una quinta parte del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB. Países como Estados Unidos realizan una inversión en educación, garantizando que llegue a toda su población, con el fin de ¿qué? De obtener un resultado, que inventen nuevas tecnologías, que inventen nuevos productos. Pero sucede un fenómeno que Estados Unidos hace la creación del invento, pero entonces en Japón se lleva la mano de obra y que viene Japón con la producción, hace el posicionamiento en el mercado. Entonces vemos que Japón, como es más barato la mano de obra, pues los Estados Unidos, de pronto eso es una estrategia que ellos utilizan y vamos a ver que esa estrategia lo que hace es que potencializa a Japón como uno de los mercados más importantes a nivel mundial. Y podríamos concluir diciendo que en algunos países que se lograron hacer inversiones en la educación de calidad, pero invirtieron educación de calidad en su población, pero esa población envejeció. Y a lo que esa población envejece, no hicieron una inversión en la población que venía en la parte detrás de ellos. Entonces, esas personas que de pronto tenían un amplio conocimiento de productos y servicios, de información, que tenían ese conocimiento envejeció. Entonces, las personas nuevas que iban el día a día, a ellos no se les hizo esa inversión en educación como tal. La educación es la base fundamental de los países desarrollados. Los países desarrollados tienen una gran productividad gracias a que hacen un gran esfuerzo y tienen una educación como base fundamental de la sociedad para poder construir un mercado competitivo. Ya vemos que en esos países como tales, en los colegios desde temprano utilizan unos sistemas educativos que enseñan desde que se encuentra el estudiante en primaria para que le meten ese conocimiento, se podría decir, para que